Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Irán analiza la propuesta de Trump mientras siguen los ataques. ¿Se acerca un giro? Y atención en el Caribe. Un petrolero ruso enciende alertas, energía o espionaje frente a Estados Unidos. Mientras tanto, sube la presión sobre Cuba. En Washington ya se habla de un cambio usando fuerza militar. ¿Hasta dónde llegará? Y desde Miami, el exilio alza la voz. Piden acción inmediata para un cambio en la isla. Les contamos. Además, Camilo Egaña, de Panorama al Día, conversa con el juez Alberto Milian sobre las posibles negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y Miguel Cosío, de La Resistencia, analiza los pasos que se están tomando para solucionar el conflicto en el Medio Oriente. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en un momento decisivo, marcado por un contraste cada vez más evidente entre los movimientos militares sobre el terreno y los intentos por abrir una salida negociada. Mientras continúan los ataques y la tensión se mantiene al máximo, Irán evalúa una propuesta de alto el fuego presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca frenar un conflicto que ya ha dejado miles de víctimas y graves daños en la infraestructura del país persa. El plan, compuesto por 15 puntos y transmitido a través de intermediarios en Pakistán, incluye temas clave como el levantamiento de sanciones, límites al programa nuclear y de misiles, y garantías sobre el libre tránsito por el estrecho de Hormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio energético mundial. Van a hacer un acuerdo. Ayer hicieron algo que en realidad fue increíble. Nos dieron un regalo y el presidente llegó hoy, y fue un regalo muy grande, de muchísimo valor. Y no voy a decirte cuál fue ese regalo, pero fue un premio muy significativo, y nos lo dieron, y dijeron que lo harían. Eso para mí significó una cosa: estamos tratando con las personas correctas. Aunque en un primer momento medios estatales iraníes aseguraron que la respuesta había sido negativa, fuentes cercanas al proceso confirman ahora que Teherán continúa analizando la propuesta y prepara sus propias condiciones, lo que mantiene abierta la puerta a una posible negociación. En paralelo, Estados Unidos refuerza su presencia en la zona con el despliegue de miles de efectivos, en una estrategia que busca mantener presión mientras se explora una salida negociada. El impacto ya se siente a nivel global. El precio del petróleo ha superado nuevamente los $100 por barril, impulsado por el temor a una interrupción del suministro, mientras organismos internacionales advierten que un cierre del estrecho de Hormuz podría generar escasez de alimentos en varias regiones del mundo. Desde Naciones Unidas, la advertencia es clara: el conflicto está fuera de control y existe un riesgo real de una escalada aún mayor. En este contexto, la posibilidad de conversaciones directas este fin de semana en Pakistán representa hasta ahora la señal más concreta de un intento por frenar la guerra. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. Irán insiste en que cualquier acuerdo deberá respetar sus condiciones mientras mantiene su postura de fuerza en el terreno. Y así, en medio de ataques constantes y mensajes cruzados, el mundo observa si este proceso abrirá la puerta a una solución, o si solo es una pausa dentro de un conflicto que continúa creciendo, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Lo que parecía un simple envío de petróleo, ahora enciende alarmas de seguridad internacional. Un petrolero ruso que se dirigía hacia Cuba no solo ha generado tensión por la crisis energética en la isla, sino por algo mucho más delicado: posibles operaciones de inteligencia en el Caribe. Según reportes recientes, el movimiento de este buque no ocurre en aislamiento. Se da en medio de un tablero geopolítico cada vez más tenso, donde Rusia, China, Cuba y Estados Unidos están midiendo fuerzas muy cerca del territorio estadounidense, porque aquí no se trata solo de combustible, se trata de presencia, de influencia y de vigilancia.
Fuentes apuntan a que embarcaciones vinculadas a Rusia podrían estar operando como plataformas de recopilación de información en una región donde Estados Unidos mantiene infraestructura clave, rutas estratégicas y vigilancia constante. Mientras que la tensión en el Caribe sigue en aumento, un destructor de Estados Unidos, el USS Nietzsche, ya se posiciona al norte de Bahamas justo en la trayectoria del tanquero ruso que se dirige hacia la región. El buque de guerra, que partió desde Jacksonville, se mueve lentamente en una maniobra que, según exfuncionarios de la administración Trump, podría anticipar una posible interceptación junto a la Guardia Costera antes de que el petrolero alcance su destino, aunque por ahora la Casa Blanca no ha confirmado sus próximos pasos, y Cuba vuelve a aparecer en el centro del juego, una isla golpeada por la crisis, pero también convertida en punto de interés para potencias como Rusia y China, que buscan ampliar su alcance en el hemisferio occidental. No es la primera vez. Ya se ha hablado de cooperación tecnológica, inteligencia y hasta posibles instalaciones con capacidades estratégicas dentro del territorio cubano, un escenario que en Washington no pasa desapercibido. Por eso la reacción ha sido inmediata. Estados Unidos mantiene monitoreo constante en la zona, con presencia naval y vigilancia reforzada, especialmente ante cualquier movimiento que pueda representar una amenaza directa o indirecta. Y el mensaje es claro: el Caribe no es terreno libre para operaciones encubiertas. Mientras tanto, Cuba sigue atrapada en medio de este pulso. Necesita petróleo, pero cada movimiento que involucra a Rusia o China la coloca aún más bajo la lupa de Estados Unidos, y eso eleva el riesgo. Porque ya no es solo una crisis interna, es una pieza dentro de un conflicto mucho más grande, un juego de poder que se está desarrollando peligrosamente cerca de casa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La tensión entre Estados Unidos y Cuba entra en una fase crítica, y ahora el escenario es más peligroso que nunca. Según revela un informe de The Atlantic, el presidente Donald Trump está elevando la presión al máximo, mientras dentro de su administración ya se contempla seriamente un cambio de régimen en la isla. No es solo discurso. Desde la Casa Blanca aseguran que ese proceso ya estaría en marcha, en medio del colapso económico, los apagones y la crisis social que vive Cuba. Pero hay un punto que enciende todas las alarmas. Las opciones de una acción militar ya no se descartan. De acuerdo con el reporte, la negociación con La Habana podría romperse en cualquier momento y dar paso a un escenario mucho más agresivo. Incluso se advierte que todo depende de una sola decisión, la de Trump. Mientras tanto, contactos entre Washington y el gobierno cubano sí existen, pero generan dudas. Y es que ya se intentó un camino similar con países como Venezuela e Irán, sin resultados concretos. Eso deja una conclusión inquietante. El diálogo podría ser solo una etapa antes de algo mayor. En paralelo, la presión económica sigue asfixiando a la isla, con medidas que han cortado suministros clave como el petróleo, profundizando la crisis energética y el descontento interno. Y aunque oficialmente no hay preparación inmediata para una invasión, el propio entorno militar reconoce que el escenario es volátil y puede cambiar rápidamente. El resultado es un momento de máxima tensión, una isla debilitada, una presión internacional creciente y una decisión que podría redefinir el futuro de Cuba. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cómo y cuándo podrían llegar, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Hialeah alza la voz. Cubanos en Miami piden acción inmediata por Cuba. La presión del exilio cubano en el sur de Florida sube de tono y ahora apunta directamente a la Casa Blanca. Cientos de cubanoamericanos se congregaron en Hialeah para enviar un mensaje claro: Cuba Next. Durante horas, el grito de libertad retumbó en el Melander Park, convertido en el epicentro de una comunidad que exige acción, no más discursos, banderas, consignas y un reclamo directo al presidente Donald Trump: que Cuba sea la próxima prioridad. El evento reunió a líderes políticos, activistas y figuras del exilio que coincidieron en un punto clave: el momento es ahora. Nosotros queremos cambios en Cuba, cambios completos, cambios reales. Ahora es el tiempo de hacerlo. Hay que hacerlo bien. Me gustaría en par de meses ver una Cuba libre.
Mi hermano pequeño no puede ir a la escuela porque siempre está enfermo. Todas las personas están enfermas. Allí todo está mal. Es solo un recordatorio de que estamos poniendo atención para poder ayudar y orar por una Cuba libre. Todo ocurre en medio de una crisis sin precedentes en la isla, marcada por apagones, escasez y un colapso económico que ha desatado protestas dentro de Cuba, y también en un momento político delicado. Por un lado, crece la presión desde el exilio para un cambio definitivo. Por el otro, se habla de contactos y posibles negociaciones entre Washington y La Habana, algo que muchos aquí rechazan. El mensaje desde Jayalía es contundente. No quieren una solución a medias, quieren un cambio total. En este contexto, la ciudad, con una de las mayores concentraciones de cubanoamericanos en el país, vuelve a posicionarse como el corazón político del exilio. Un lugar donde no solo se recuerda el pasado, sino donde se intenta definir el futuro de Cuba. Y lo que quedó claro en este evento es que el exilio ya no está dispuesto a esperar más. Desde Jayalía, el mensaje fue directo y sin matices. Los cubanos de Miami no quieren promesas, quieren acciones concretas. La presión crece, la expectativa aumenta, y ahora todas las miradas están puestas en lo que hará Washington, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Un caso impactante sacude el sur de Florida y deja más preguntas que respuestas. Un hombre acusado de estar detrás de la muerte de su propia novia hoy asegura a través de su familia que es completamente inocente. Se trata de Miguel Hernández, de 41 años, quien ahora enfrenta graves cargos, entre ellos homicidio involuntario con arma de fuego, en un caso que ha dado un giro inquietante. Según las autoridades, la víctima recibió un disparo en la cabeza y fue encontrada gravemente herida, tendida en el suelo y rodeada de sangre. A pocos pasos estaba Hernández, desesperado, llorando, con las manos cubiertas de sangre y gritando que la ayudaran. Pero lo que vino después complica aún más la historia. Dentro del apartamento, los investigadores encontraron un arma de fuego, junto a indicios de consumo de drogas, incluyendo pipas de vidrio y una pequeña bolsa con sustancias. Para la policía, el caso no es un simple suicidio. Los documentos judiciales señalan que Hernández habría entregado el arma e incluso incitado a su pareja a quitarse la vida, una acusación que lo mantiene hoy tras las rejas sin derecho a fianza. Sin embargo, su madre rompe el silencio y lo defiende. Asegura que su hijo no disparó, que todo fue un suicidio y que ella misma estaba en el lugar cuando ocurrió. Dice que solo escuchó un disparo y que nunca vio violencia en la relación. Mi hijo no tenía nada que ver con eso. Se mató, ella sola, ella se mató. Y ella todos los días que se quería matar y que se quería matar. Entonces él le dijo que sí quería, pero no pensó que ella iba a hacer, y ella lo hizo. Lo que yo escuché fue un disparo que yo pensé que ella se lo había dado a él. Ella es una persona que tenía problemas mentales y todos los días decía que se iba a matar, que se quería matar. Ellos vivían juntos por 3 años. Él no la asistió. Nunca nadie pensó que yo lo iba a hacer. Mientras tanto, el juez que revisa el caso lo deja claro. No es un caso común, sino una serie de circunstancias inusuales y profundamente trágicas. Por ahora, Hernández permanece detenido, mientras la investigación continúa y la gran pregunta sigue abierta. ¿Fue un acto desesperado o alguien más tuvo responsabilidad? Los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero en un apartamento en Oakland Park, en el condado de Broward, informó Leticia Grau para América Noticias. Querido presidente, necesitamos la acción necesaria para liberar a más de 10 millones de cubanos que viven reprimidos bajo una tiranía nefasta. Activistas cubanos en Chile pidieron al nuevo presidente José Antonio Kats Rix que siga el ejemplo de Ecuador y Costa Rica y rompa con el régimen de Cuba. Pablo Alfonso, periodista cubano radicado en ese país, dijo a Martín Noticias que le pidieron al mandatario chileno que cierre la embajada cubana en esa nación. Cerrar la embajada como mismo hizo Ecuador al inicio de año, que expulsó a todo el personal diplomático, incluyendo al embajador cubano, como mismo hizo Costa Rica, que cerró su embajada en La Habana y ahora expulsando también a sus diplomáticos en Costa Rica. Y eso simplemente es lo que estamos pidiendo, esas medidas también de que cierre este nido de rata que fomenta el comunismo, el terrorismo, desestabiliza el gobierno, que va a ser un problema para el gobierno de Kats. Queremos pedir al gobierno de Estados Unidos
al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio una intervención militar humanitaria en Cuba que nos libere de esa tiranía. Este grupo de activistas cubanos realizó otra nueva manifestación pacífica frente a la Embajada de Estados Unidos en Chile, para también apoyar la política de línea dura de la administración Trump con el régimen de la isla. El principal motivo de nuestra presencia ahí frente a la Embajada de los Estados Unidos, que ya la hemos hecho en varias ocasiones, es sobre todo apoyar las medidas de Donald Trump, las medidas que está haciendo contra el desgobierno que reprime a nuestro país, que mata a nuestros cubanos de hambre y de miseria tanta absoluta. Y entonces por eso estamos apoyando estas medidas de Trump. Queremos libertad para Cuba. Y José Antonio Caz, presidente de este país, te pedimos una vez más que cierre la embajada cubana en este país. Rolando Nápoles. La crisis en Cuba ya no solo golpea a la población, ahora también está arrastrando a inversionistas extranjeros que durante años apostaron por la isla. Empresas canadienses, históricamente entre los principales socios económicos del régimen, enfrentan hoy un escenario cada vez más complicado. Deudas millonarias, apagones constantes y un riesgo creciente de perderlo todo. Un reportaje de CBS News pone el foco en esta realidad. Compañías que antes veían oportunidades, ahora lidian con un sistema económico prácticamente colapsado. El problema no es menor. El propio gobierno de Canadá ya ha advertido a sus empresas sobre los riesgos de hacer negocios en la isla, especialmente por la falta de liquidez y la incapacidad del régimen para cumplir con sus compromisos financieros. Y hay casos concretos que lo demuestran. La empresa Sherritt International, clave en la industria del níquel en Cuba, acumula cientos de millones de dólares en deudas impagas por parte del Estado cubano, y ha tenido que detener operaciones por falta de combustible. Pero el problema va más allá del dinero. Las condiciones en la isla son cada vez más difíciles de sostener. Hoteles operando con apagones, escasez de alimentos, servicios colapsados y un turismo que no logra recuperarse. A esto se suma una decisión que ha encendido todas las alarmas: el congelamiento de cuentas en divisas de empresas extranjeras, una medida que impide mover dinero fuera del país. Para muchos inversionistas esto cruza una línea peligrosa, porque ya no se trata solo de pérdidas, sino del temor real a expropiaciones o a quedar atrapados en un sistema sin reglas claras. Mientras tanto, el régimen insiste en culpar al embargo, pero cada vez más analistas señalan la mala gestión interna como el verdadero origen del colapso. Y en medio de esta crisis, aparece otro movimiento que genera dudas. El gobierno cubano acaba de autorizar a una empresa española a operar envíos de dinero hacia la isla, una decisión que en la práctica busca facilitar la entrada de divisas desde el exterior, en momentos en que el país enfrenta una asfixia financiera sin precedentes. El mensaje es contradictorio. Por un lado, inversionistas extranjeros enfrentan restricciones, deudas y falta de garantías. Y por el otro, el régimen intenta atraer dinero fresco desde fuera. Todo en un sistema que para muchos ya no ofrece confianza, ni estabilidad, ni seguridad, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. La hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica. Isra Hirsi, hija de la congresista demócrata Ilhan Omar, viajó a La Habana como parte de una delegación organizada por el grupo izquierdista Codepint y el convoy Nuestra América, y se hospedó en el Gran Hotel Bristol Meliá, un 5 estrellas en el corazón de la capital. El viaje coincidió con el 7º apagón total que sufre Cuba en año y medio, mientras buena parte de la isla quedaba a oscuras, sin electricidad ni internet. El hotel donde se alojaban Hirsi y otros activistas, incluido el streamer Hassan Paike, se mantenía iluminado, con aire acondicionado y servicios plenos. Las imágenes de la joven y del grupo en el hotel de lujo generaron indignación entre muchos cubanos dentro y fuera de la isla, que critican la doble moral de defender al régimen o culpar solo a las sanciones mientras se disfruta de privilegios que la población común no tiene. Pero usuarios y notas aclaratorias señalaron que las restricciones solo prohíben usar alojamientos propiedad directa del régimen, no que deban ser de lujo. Un camionero cubano pierde su licencia en Florida por no hablar suficiente inglés. Un operativo del Departamento de Transporte de Florida dejó fuera de servicio a un camionero cubano después de que no pudiera demostrar dominio básico del inglés durante una inspección en carretera. En el video grabado por Fox News, el oficial le muestra varias señales de tránsito y le pide explicarlas en inglés. El chofer responde en español, salida derecha, y admite que solo entiende algún poquito de inglés, sin poder describir qué debe hacer ante las señales. El agente le comunica que, al no hablar suficiente inglés para operar un vehículo comercial ni identificar adecuadamente las señales, será puesto out of service. Can you say it in English? What that means? What does it mean? How good is your English? Entiendo algo un poquito.
Can you speak any English? No. No, don't speak no English. What does that mean? Yes. What does that mean? No. What does it mean when you go down and you see the sign? What does that mean? What do you have to do? No. Okay. 40 años troquero. Desde Cuba. Okay. If you don't speak enough English to be operating a commercial motor vehicle, okay? You also don't have enough knowledge of the signs to even say it, okay? So this, right now, you're going to be placed out of service, okay? Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Antes de dar la bienvenida al señor Milian, permítame recomendar un libro, por aquello de que los libros no muerden, ¿no? El título es Todo era para siempre hasta que dejó de existir. Acaba de ser traducido al castellano por la editorial Siglo XXI y su autor es Alexei Yurchak. Ahí se cuenta que la Unión Soviética aspiraba a ser un Estado eterno y convenció a todos sus ciudadanos de que nunca dejaría de existir. Algo así como la Roma imperial. Sin embargo, de guille, como decimos los cubanos, como quien no quiere la cosa, las élites comunistas, los dirigentes comunistas, los oligarcas trabajaron durante años en la sombra para repartirse los restos del país tras su colapso. Y de pronto encontramos que los que eran ministros de Estado ahora eran multimillonarios, que los que eran secretarios del partido y que llevaban la hoja y el martillo sembradas en su cerebro, bueno, pues ahora andaban con Rolex, andaban con iPhone dorados, como le gusta a los nuevos ricos, porque a los nuevos ricos les gusta mucho el dorado. Mucho. Y eran los nuevos ricos de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética. Juez Milian, buenas tardes. ¿Cree usted que eso va a ocurrir en Cuba? No, francamente yo creo que no va a ocurrir en ningún lugar. Lo que hace un país o una nación sobrevivir es precisamente la distinción entre país y nación. Países hay muchos, naciones hay pocas. Las naciones son lugares que los principios, las instituciones sobreviven cualquier monarca, cualquier líder político, cualquier líder militar. El problema para el comunismo, especialmente en el caso de Cuba, es que vino a destruir, pero no a construir. Y ha dejado un vacío enorme de valores, de instituciones. Es decir, una nueva Cuba, si se llega a ser libre de verdad y establecer instituciones, tiene que tener un sistema de ley y justicia. Tiene que tener un sistema para resolver las disputas que pueden existir entre personas y corporaciones. Tiene que tener un sistema de evitar la corrupción que, como usted bien dice, Fidel Castro, por ejemplo, nunca dejó de usar un Rolex y su familia aparentemente lo que ha hecho es enriquecerse, vivir bien, viajar, tener yates. Es decir, se pudiera poner la cobertura política de ser socialistas y comunistas, pero nunca dejaron de ser corruptos. Eso me demuestra a mí que fue una cosa temporal. El reto más grande para el pueblo cubano es crear esas nuevas instituciones. Puede ser en el sistema de justicia, puede ser en lo que pudiera ser una nueva fuerza de seguridad, pudiera ser en lo que es un sistema legislativo y un sistema ejecutivo que se pudiera desarrollar. Pero esas cosas que hemos visto, vaya, como lo que pasó entre el movimiento nazi en Alemania nazista, ¿no? El socialismo nacionalista que existía en Alemania bajo Adolfo Hitler, no duró. Supuestamente iba a durar 1000 años y ni siquiera duró 20 años ni 30 años. Lo que hizo fue desintegrarse porque esos valores eran valores falsos y lo que sobrevive es la verdad. Y nunca se puede ver un sistema como el que existe en Cuba hoy en día o existía en la Unión Soviética, que ese sistema como es falso, basado en una construcción, un fundamento falso, que ese sistema puede sobrevivir. Oiga, juez Milian, desde que empezó esta situación de que estaban la Casa Blanca, el equipo de Marco Rubio, negociando con el Cangrejo o la Salamandra, como se llaman ellos allá en La Habana, Cuba empezó a aparecer por primera vez en mucho tiempo. Primero, casi de manera sistemática en los noticieros locales de la televisión en inglés, de los canales locales, que durante mucho tiempo ignoraron o le pasaban por encima a la realidad cubana. Hacían un VO, una imagen de 30 segundos y seguimos. Y ahora aparecen los noticieros nacionales, aparece en el New York Times, en el diario El País aparece constantemente. La Casa Blanca un día sí, otro también habla del tema de Cuba. Y la izquierda radical latinoamericana sigue hablando en ese mismo lenguaje de Cuba, de que hay que salvar las conquistas, la revolución, etcétera, etcétera. Yo, que soy hombre de poca fe, tengo la sensación de que la crisis en Cuba
ya ha sido convertida en un espectáculo político. ¿Qué usted cree al respecto de eso? Yo creo que lo que está ocurriendo en Cuba es lo que está ocurriendo a través de poco mundo comunista que todavía existe. Es decir, es un sistema fracasado. La prueba, por ejemplo, el ejemplo número uno es el caso de Vietnam. Vietnam tuvo una guerra civil, miles de individuos, cientos de miles murieron. Murieron en la lucha contra la China, murieron en la lucha contra Francia, murieron durante la guerra de Vietnam que participamos nosotros, que nos costó casi 59,000 muertos en ese combate. Pero una cosa extraordinaria ocurrió hace como aproximadamente 2 semanas. El Partido Comunista de Vietnam ha declarado abiertamente y públicamente que lo que ocurre en Vietnam es el fracaso del sistema marxista-leninista como sistema económico y que ellos van a liberalizar el sistema para adoptar y complicar el sistema económico en lo que es libre empresa. Eso es lo que va a ocurrir en Cuba, obviamente. Es un sistema fracasado, comprobado por los experimentos de la Unión Soviética, de China comunista, de Vietnam, como dije, de Corea del Norte y, por supuesto, de Nicaragua y de Cuba. Y yo creo que eso es la evolución que tiene que ocurrir. Y se da cuenta uno con el tiempo. Una de las razones que Cuba y los castristas nunca han querido tener ningún tipo de sistema libre económico es porque eso le resta poder. Es decir, es otro sistema que es una fachada de dictadura escondiéndose detrás de la retórica del socialismo. Y yo creo que con el tiempo eso se va a destruir. Es decir, los tiempos cambian, los hombres y las mujeres cambian con los tiempos. Van a cambiar en Cuba por necesidad, no por la justicia, no por ningún otro tipo de razón de la metafísica, va a ocurrir por necesidad. Y entonces uno no puede negar la evolución natural del ser humano. Y eso va a ocurrir en Cuba. El problema mío más grande y la preocupación mía, la inquietud mía más grande es que en Cuba está ocurriendo un cambio fenomenal y que hay elementos de los Estados Unidos, me refiero a esta administración, que no quieren reconocer eso. Es decir, ellos piensan que si quitan a Díaz-Canel como presidente, representante de esa corrupción institucional que existe en Cuba, que entonces Cuba va a ser otro país. Eso no puede ocurrir. Para acabar con la dictadura, la corrupción, la pudrición que hay en Cuba, hay que cambiar el sistema, no una personalidad. Pero no se puede permitir esos rasgos de, por ejemplo, el castrismo, Raúl Castro, el cangrejo, como le llaman al nieto de Raúl. Ninguno de esos elementos, el tuerto, ninguno de esos individuos pueden permanecer. Porque eso es parte del cáncer que ha destruido a Cuba. Esa es la evolución del comunismo. Exacto. Pero ojo, la gente que llama al programa, los oyentes, la mayoría no quiere una solución venezolana para Cuba. Y los invitados que hemos tenido aquí, panelistas del lado republicano y del lado demócrata, todos coinciden en que no, la solución venezolana no va por ahí para Cuba. Por cierto, teniendo en cuenta los antecedentes de la Europa del Este, del fin del comunismo en la Europa del Este, pensando cómo reflotaron esos países después del colapso del comunismo en Europa del Este, ¿cómo se va a recuperar el decoro en el sistema legal cubano? Porque los jueces, los fiscales, hasta los abogados defensores dejan mucho que desear en Cuba. Son auténticos cipayos, auténticos vasallos del gobierno de la isla. Por ejemplo, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos niega que hay preparativos para tomar militarmente a Cuba. El secretario del Tesoro dice que el cambio de régimen va a ser en cámara lenta. Marco Rubio desmiente que Estados Unidos esté buscando una salida de Díaz-Canel. Mi pregunta es, ¿se puede hacer un análisis más o menos coherente de lo que se piensa en la Casa Blanca sobre Cuba a través de lo que declaran los funcionarios de la administración Trump? No, yo no lo creo. La realidad es que los políticos siempre practican la mentira y en eso desafían la realidad, porque hay intereses que le convienen. Cuba siempre ha sido, desgraciadamente, un instrumento de intereses extranjeros. Y lo fue bajo la monarquía y lo fue bajo la época de la enmienda Platt en la historia de Cuba. Es decir, Cuba siempre fue un instrumento para enriquecer a ciertos intereses y no debemos de nunca aceptar o dejarnos seducir por esos intereses que lo que quieren es explotar a Cuba. Por ejemplo, yo hace poco hablando con un amigo mío me dijo, ¿pero qué es lo que tiene Cuba que le conviene a esos intereses extranjeros? Yo le dije, mira, lo que tiene es que tiene un mercado de casi 11 billones de personas. Y la pregunta que me hizo, yo creo que es una pregunta brillante, me dice, ¿y de dónde van a sacar el dinero? Y la respuesta mía es la siguiente, garantizada por intereses extranjeros.
porque van a poder llegar ahí, crear un instrumento grande económico, fábricas van a poder crear, van a crear instrumentos de comunicaciones, de tecnología. Entonces Cuba es un mercado limpio, está destruida, pero con inversiones de dinero extranjero puede utilizarse como si fuera una fábrica enorme. Y entonces yo creo que no podemos confiarnos de los políticos. Desgraciadamente, en nuestro país, los Estados Unidos de América, y creo que en todos los países en el mundo entero, los políticos practican el arte de la mentira. Y nosotros tenemos que desafiar esas mentiras, siempre ser pensadores críticos y siempre hacer las preguntas, ¿y para quién beneficia esto? Entonces yo no acepto esa explicación, porque lo que hemos visto en Venezuela, yo creo que deja muchísimo que desear. Lo que vimos desgraciadamente en otros países en Latinoamérica es mucho que desear, y tenemos que hacer la pregunta, como dije al principio, Cuba para los cubanos. Y yo creo que para hacer eso tenemos que asegurarnos que son principios que se garantizan. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad en las elecciones, eliminar los crímenes políticos, los delitos políticos. Los presos políticos fuera. Por eso no se habla de eso. Oiga, pero tenemos que ser pensadores críticos. Pero juez Milián, cuando usted habla de que los políticos mienten, me imagino que también mete ahí, en esa alforja, a los congresistas demócratas que el otro día se rasgaban la vestidura diciendo que la Casa Blanca deje tranquila a Cuba. Yo nunca he entendido del todo la posición del Partido Demócrata con Cuba, ni siquiera cuando fue Obama, que parecía que había un halo de esperanza porque no pasó nada y porque Obama lo dio todo y Cuba no dio nada. Mi pregunta es, no podemos confiar en los políticos, los hombres de a pie, no podemos confiar en la cadena Fox News, no podemos confiar en CNN, ni en el New York Times, ni en Washington Post, que ya Jeff Bezos lo ha convertido en un boletín de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué hacemos para entender mejor la crisis en Cuba? ¿Qué usted recomienda? Una buena pregunta que usted dice. La verdad no tiene partido. La verdad no tiene partido, la mentira no tiene partido. Tenemos que hablar de principios, por ejemplo, y no de ideología, porque en Cuba vimos que se usaba la temática esta de la democracia popular. La dictadura del proletariado, nos decían cuando niños, dictadura del proletariado. Exactamente, y eso fue un mecanismo para imponer una dictadura. Pero tenemos que apartar lo que es democracia, lo que son los principios de una democracia, lo que son los principios de libertad, y no pensar a través simplemente del enfoque de partidos. Los partidos sirven para unas instituciones para beneficiar los partidistas de ese partido. Exacto. Y la verdad no tiene partido, la verdad no se llama republicano o demócrata, la verdad siempre es independiente del partidismo o la ideología de algún partido. Entonces yo creo que tenemos que nosotros aprender. Esta lección ha sido muy cara, muy dura, 65 años de dictadura, pero también tenemos que reconocer que uno puede usar la palabra democracia sin ser democrático, que uno puede usar la palabra libertad sin creer en la libertad. Entonces yo creo y espero que en el tiempo que me queda a mí en la tierra nos vamos a independizar de estar atados a un partido o a otro. Los partidos, vuelvo a repetir, tienen cierta ideología que beneficia el partido y la institución del partido, pero no a la verdad. El propio Carlos Marx, a quien hay que responsabilizar de algunos de las experiencias colectivistas más tenebrosas de los últimos 200 años, dejó dicho que la ideología es un accidente circunstancial del que tenemos que cuidarnos. Lo decía Marx. Por cierto, juez Milián, mi prima vive en un barrio en las afueras de La Habana, por La Habana del Este, y sabe con lo que están haciendo ahora los niños. En vez de jugar a los policías y ladrones o a los vaqueros y a los indios, ahora juegan a las protestas. Andan los niños en el barrio con unas cazuelitas o un jarrito y un palo, y entonces salen por la calle a hacer su propio cacerolazo mientras la gente se ríe. Ahora los niños en Cuba, o por lo menos en ese barrio, están jugando a las protestas. Es increíble, ¿no? No, yo creo que es una cosa muy sana. Sí. Aprender a protestar desde pequeñito está muy bien. Sí. Claro, yo siempre, la pregunta clave que yo debo de darle las gracias a los maestros y a los padres que tuve era preguntar ¿y por qué y para quién? Nosotros no debemos de nunca aceptar que el partido dice que o el partido nos exige que. Nosotros debemos preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué debemos decirle a alguien camarada o compañero, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar esas tonterías que son diseñadas para manipular y controlar a un pueblo, independiente del partido que sea? Los partidos, vuelvo a repetir, no representan los principios, representan una ideología que casi siempre está dirigida para beneficiar a un grupo o algún grupo en alguna circunstancia,
pero debemos siempre ser pensadores libres y preguntarnos por qué y para quién. Y si hay justicia, debe ser para todos. Que conste que los leninistas, los comunistas soviéticos rusos, no inventaron lo de camarada y compañero que después copió Fidel Castro y todos los países satélites del comunismo. Con la Revolución Francesa, uno tenía que decirle a su vecino, ciudadano Fabián, ¿cómo se va? Ciudadano. Porque si decía señor, ya era mal mirado. Es que la historia se repite, lo decía Hegel y tenía toda la razón. Bueno, juez Milián, pues nada, pues seguimos con los cacerolazos y protestando, que hay que jorobar la pita, hay que molestar al poder. En eso coincidimos todos, creo, ¿eh? Cuídese mucho. Bueno, no sé si todos coincidimos, porque mira, si la política es un negocio, es una industria, eso demuestra que siempre se presenta el problema de la corrupción. No solamente la corrupción de robar un dinero, pero también la corrupción de las ideas. Y debemos de aprender, después de lo que ha pasado en Cuba, por estos 65 años, que nunca dejarnos manipular por la corrupción del idioma que se utiliza. Estoy hecho un memorión citando gente, perdónenme, pero es que acabo de recordar a Groucho Marx, que dejó dicho, el poder no corrompe, ¿eh? Los políticos son los que corrompen al poder. Estoy de acuerdo con eso. Gracias, Juan Milián, un abrazo grande, cuídese. Un abrazo. Chao, chao. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Se está acabando el tercer mes del año. Vamos volando, montados en un cohete interespacial. Bueno, comienzo con dar algunas noticias, sobre todo algunas de última hora. El tema de Irán lo voy a tratar no extensamente, pero sí quiero puntualizar varias cosas que han sucedido ayer para hoy. Pero comienzo dando una noticia que ocurrió ayer en la tarde-noche, que es la confirmación en el Senado, por parte del Senado de los Estados Unidos, del hasta ahora senador Markwayne Mullin, que fue nominado por el presidente Donald Trump para sustituir a Kristi Noem a cargo de la cartera, una de las carteras de los departamentos de la Secretaría de los Ministerios más importante de los Estados Unidos, que es el de Seguridad Nacional. La votación yo pensé, francamente, que iba a ser un poco más cerrada, pues no, fue 54 votos a favor contra 45. Hay 2 demócratas que votaron a favor de Mullin. Mullin, un personaje icónico ahí en el Senado, hablaré de él un poco más, un tipo duro, pero un tipo también muy firme en sus posiciones. Hablaré de ese tema. Tema de Irán. Algunas de las noticias que voy a tratar, bueno, una fuente iraní le ha dicho a la cadena CNN esta mañana que se han producido ciertos acercamientos entre los Estados Unidos y el régimen teocrático, me gusta resaltarlo, de los ayatolás en Teherán, y que en este caso que Irán estaría dispuesto a escuchar propuestas para poner fin a la guerra. Vamos a ver, eso dice CNN. Sin embargo, The New York Times también en una exclusiva esta mañana dijo que el príncipe saudí Mohammed bin Salman, quizás el líder del mundo árabe, quizás con mayor influencia, dijo que Arabia Saudí, el príncipe le habría pedido a Trump directamente que continuara la guerra contra Irán. ¿Y cuáles son? Esto a través de una serie de conversaciones telefónicas recientes. ¿Y cuál es el argumento? Repito, según The New York Times, el príncipe veía una oportunidad única, histórica, le habría dicho al presidente, para transformar la región, finalmente derrocando al régimen teocrático, que representa una amenaza a largo plazo para la región. Ese es el argumento, según dice The New York Times, que le habría manifestado bin Salman al presidente Trump, y que solo salir por la vía del derrocamiento del régimen de los ayatolás podría ser la fórmula. El Pentágono, por cierto, ahí tengo una noticia de última hora de Wall Street Journal, ha desplegado 3.000 tropas de la 82 División Aerotransportada. ¿Vamos a poner tropas en tierra o no? Nadie lo sabe. Yo creo que hay un margen de negociaciones, sobre todo porque a esta hora el precio del crudo
todavía falta aquí para que cierre Wall Street a las 4 de la tarde, ha subido 4%. Bueno, ayer había bajado 10% después de lo que había dicho el presidente Donald Trump. Por cierto, The Wall Street Journal dice también que hay una actividad en lo que se llama back channels, es decir, la diplomacia informal, los canales traseros, lo que usan a veces los diplomáticos para usar a terceras personas, sea amigos de uno u otro país o personajes influyentes, para llevar mensajes. De eso voy a hablar un poco más adelante, pero tengo la noticia aquí también de los precios de la gasolina, incluyendo aquí en nuestro estado, cómo se ha comportado. Hay datos interesantes, a pesar de que ha subido para todos la gasolina, la gasolina regular, la gasolina del medio y la gasolina premium, la que se llama. Bueno, temas de Cuba. Hay muchos. La Casa Blanca ha desmentido nuevas versiones de la prensa. Ayer le hablé del caso del último reportaje de Atlantic, que a mí hay cosas que me parecieron interesantes, otras las puse en duda cuando leí el domingo la información. Hablaré de eso. Y esta noticia aquí. Esta noticia. Señores, Fox News ha hecho un trabajo de investigación sobre 2 de las organizaciones cercanas al régimen de Cuba y que han viajado ahora en este circo del convoy Nuestra América, están por ahí. Me da gracia porque Giovanni Sánchez lo que dice es que el régimen quiere convertir a Cuba, el régimen dictatorial, quiere convertir a Cuba en una suerte de parque temático, y enseguida me vino la imagen a la cabeza. Mientras que María Elvira Salazar, la congresista por aquí, por el distrito 27 nuestro, lo llamó el Disney World comunista. También ambas frases me gustan, ambas definiciones, porque ambas encierran su ángulo. Bueno, el hecho es que hay 2 organizaciones, de estas las que viajaron, que varias agencias federales de los Estados Unidos, estarían investigando los nexos que tienen con una llamada red que se llama la red financiada por un empresario norteamericano que vive, creo que en Shanghái o vive en China, que ha financiado a parte de las organizaciones de la izquierda activa a nivel mundial. Les tendré todos esos datos. Se me acabó el tiempo, pero tomé algunas llamadas. Mañana voy a hacer un esfuerzo por dar más tiempo aún y expresar aquí usted su opinión en La Resistencia.